Maestros y maestras, ante todo muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo valorar el nivel de logro de la competencia al término del bimestre o trimestre. Si bien es cierto que para todos nosotros esto es novedad, de acuerdo al currículo nacional, en el presente año tenemos que realizar la valoración del nivel de logro de las competencias. Nosotros estamos trabajando con el currículo nacional bajo el enfoque formativo de la evaluación. Entonces, entendiendo que la evaluación al término del periodo de la enseñanza-aprendizaje tiene dos propósitos principales, ¿no? Uno, que es establecer el nivel de logro de las competencias de cada estudiante. El otro propósito es informar sobre los avances y dificultades de cada estudiante de acuerdo como corresponde. Asimismo, también durante todo el proceso, durante todo el año, nosotros realizamos una evaluación permanente y constante. Esto es la evaluación formativa, desde una planificación. Si bien es cierto que la evaluación y la planificación van juntos, van de la mano, entonces nosotros preveemos en este caso la evaluación correspondiente, y la evaluación se da incluso una mirada permanente desde que hemos programado. Si bien es cierto que nosotros programamos la planificación anual, programamos por bimestre o trimestre, dentro de ello están las unidades, ya sea una unidad o unidad 2, unidad 3, dependiendo en este caso de cada institución educativa. En el proceso nosotros realizamos la evaluación formativa, pero también hay la necesidad de realizar una mirada, ¿no? de tomar una fotografía de la situación actual o del progreso del desempeño de los estudiantes. Si bien es cierto que al final de una unidad o al final de un trimestre tenemos que hacer una mirada, es como si tomaríamos una fotografía para ver cómo están nuestros estudiantes, si están progresando, ¿no? Con relación a las competencias. Y esa evaluación, esa mirada, ¿no? Se denomina pues una evaluación sumativa, ¿no? La evaluación sumativa, para poder, en este caso, ver las dificultades, los logros, ¿no? Y las sugerencias correspondientes del nivel de las competencias. El registro en el CIAGI y la comunicación del progreso de aprendizajes, esto nos va a servir justamente para realizar el registro, ¿no? Del nivel de logro. Hay que calificar en este caso un aspecto calificativo, ya sea de acuerdo a la escala de calificación del CENEP. Los calificativos son pues C, D, A, D, según como corresponda. Asimismo, también una vez que se pone el calificativo, se realizan las conclusiones descriptivas. En estas conclusiones descriptivas se ve los avances, dificultades y recomendaciones para mejorar. ¿Dónde se registran los aprendizajes? Los aprendizajes se registran en el registro auxiliar que el docente maneja, en este caso su registro auxiliar por cada competencia, de acuerdo a lo que corresponde al área, y luego el informe de progreso de aprendizajes, en este caso son la boleta de notas que se le da, ¿no? O que realiza el reporte a través de CIAGI. Asimismo también se registra, en este caso, el progreso de aprendizaje en las actas de consolidado de evaluación, y finalmente pues se emite la certificación, ¿no? El certificado de estudios. Ahora, entendiendo que la escala de calificación del currículo nacional de educación básica tiene pues diferentes escalas de calificación. Por ejemplo, si nosotros iniciamos con el nivel C, el nivel C corresponde a inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia, ¿no? Ahora, el nivel B es cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a las competencias, ¿no? Lo cual pues requiere el acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. El nivel A es el logro esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a las competencias
demostrando un manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas, ¿no? El nivel AD es el nivel logro destacado. Es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos para poder, ¿no?, realizar la calificación según como corresponda. ¿Cómo se realiza la valoración de la competencia al término de un bimestre? Si bien es cierto que las competencias son aprendizajes complejos y por lo tanto requiere de una observación y registro sistemático del progreso del estudiante sobre evidencias relevantes con relación a los propósitos de aprendizaje. Para ello, tenemos que analizar las competencias a evaluar de acuerdo a las áreas que corresponden, ¿no? Asimismo, también tenemos que emplear instrumentos para analizar y valorar las evidencias. El instrumento que mejor recoge las evidencias es, pues, en este caso, la rúbrica, ¿no? La rúbrica de evaluación. Nosotros podemos observar acá en el cuadro correspondiente, ¿no?, una rúbrica analítica que va a permitir, en este caso, recoger las evidencias o el producto o actuaciones de acuerdo a cómo corresponde, en este caso en una situación motriz, y ubicar, pues, en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Hay que hacer varias miradas, de acuerdo, en una unidad, en un bimestre o trimestre puede haber varias evidencias, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene? Se obtiene analizando, reflexionando e interpretando de manera comprensiva las evidencias relevantes, producciones o actuaciones del estudiante en el bimestre o trimestre. Para ello, los estudiantes tienen conocimiento sobre los criterios de evaluación, los mismos que fueron comunicados ya oportunamente a inicio de la clase o a inicio de la unidad. ¿Con qué finalidad todo ello? Para establecer el nivel de logro del bimestre o trimestre, que tienen que ser expresados mediante un calificativo, ya sea C, B, A o AD, y también se realizan las conclusiones descriptivas, ¿no?, según corresponda. Ejemplo, cuando el estudiante tiene, pues, un nivel de logro C o B, hay que realizar las conclusiones descriptivas, y estas conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en el desempeño demostrado por el estudiante en las diversas situaciones significativas planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicitar el progreso del estudiante en un periodo determinado, ¿no? El nivel de logro de las competencias al término de un periodo no se obtiene por promedio. Ahora, ¿cómo se comunica el informe de progreso del nivel de logro de las competencias al término del bimestre o trimestre y periodo lectivo? De acuerdo justamente al currículo nacional, ¿no?, y a la normatividad correspondiente, en el primer siglo se realiza solo conclusiones descriptivas. Ahora, en el segundo siglo, se realiza lo calificativo y las conclusiones descriptivas. A partir del tercer siglo hasta el sexto siglo, o sea, quiere decir desde tercer grado, ¿no?, tercero, cuarto, quinto, sexto grado y primer grado de secundaria en el presente año, se van a realizar los calificativos más las conclusiones descriptivas cuando corresponde, ¿no? Entonces, teniendo en claro, durante el presente año, nosotros, para poder registrar, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el CIAGI, viene, pues, ya incluso, este es del nivel secundaria, este es el CIAGI, viene las competencias, los calificativos que debemos expresar, ya sea C, B, de acuerdo a lo que corresponda, y las conclusiones descriptivas, pero por cada competencia. Así tenemos acá la competencia 1, la competencia 2, que es asume una vida saludable, tenemos que hacer las conclusiones descriptivas, y la competencia 3 interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no?, también sus conclusiones descriptivas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la valoración del nivel de logro de la competencia al término del bimestre o trimestre.
Al término del periodo se realiza la valoración por cada competencia asociada al área. Por ejemplo, tenemos acá lo que es en el área de educación física, tenemos las 3 competencias, ¿no? La competencia: se desenvuelve de manera autónoma, asume una vida saludable, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Los calificativos por bimestre o trimestre se tiene que poner por cada competencia. Acá en el bimestre o trimestre no hay una sumatoria, o de repente no hay un promedio. Hay que tener en cuenta esa parte. Nosotros en el CIAGI nos pide justamente pues las conclusiones descriptivas, ¿no? En estas conclusiones descriptivas, a manera de ejemplo, ¿no? Esto se realiza pues por cada estudiante de acuerdo al contexto, a la situación significativa, de acuerdo cómo se da en cada institución educativa. A manera de ejemplo ponemos acá, por ejemplo, las conclusiones descriptivas de nivel primaria. Es un ejemplo de la institución educativa 1182. Por ejemplo, la primera competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Colocamos C, ¿no? Dice, por ejemplo, si bien has utilizado tu cuerpo en diferentes acciones que realizas, pero con muchas dificultades reconoces tu lado dominante, la orientación espacial y coordinación, aún necesitamos trabajar más, ¿no? Y si es B, corresponde acá: si bien has utilizado tu cuerpo en diferentes acciones que realizas, reconociendo tu lado dominante, sin embargo, es necesario que mejores tus movimientos coordinados, expresándote corporalmente para mejorar tu ritmo y otros recursos para comunicar. Entonces, sucesivamente, en este caso el A, y bueno, ya el resto A de según cómo corresponda, pero de preferencia hay que rellenar pues cuando corresponda C o B, ¿no? A sabiendas que el A es logrado y el nivel A es ya de logro destacado. Tenemos acá un ejemplo también de lo que es de nivel secundaria. Esto corresponde al área de educación física. En la competencia 1 se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Dice, ¿no? Realizas actividades físicas, aún no asimilas tu imagen corporal y al realizar actividades específicas presentas dificultades en tu postura, equilibrio, como también en la secuencia de movimientos. Aún necesitamos trabajar mucho más, ¿no? B. Si bien reconoces tu imagen corporal, así como tus habilidades específicas, pero necesitas mejorar tu postura y secuencia de movimientos utilizando el ritmo, ¿no? Entonces, esto también es otro ejemplo que ponemos, pues esto es desde nuestra mirada, de nuestro espacio, ¿no? Para poder de alguna manera a través guiarse. En la competencia 2, asume una vida saludable. También otra forma en este caso de presentar también lo que es la conclusión descriptiva, por ejemplo en C, dice, ¿no? Conoces el beneficio de la actividad física, pero en tus ratos libres no la practicas. Te preocupas por tu alimentación, pero te descuidas. ¿Qué alimentos son saludables? ¿Realizas prácticas de higiene? Debes llevar tu agua diario. Aún necesitamos trabajar mucho más. ¿Ve? Esto ya se está dando a través de preguntas, ¿no? En B, si bien conoces la importancia de la actividad física, pero en tus ratos libres algunas veces no la practicas. ¿Sabes qué alimentos son saludables? ¿Realizas prácticas de higiene y del ambiente? ¿De qué manera? Si se han dado cuenta, acá ya va a través de preguntas, ¿no? Entonces el estudiante ya a través de ello ya pues pueda conocer incluso cuál es su dificultad que tiene y pues asumir para mejorar su aprendizaje. También tenemos un ejemplo de la competencia 3, nivel secundaria. La competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? En este caso también tenemos, especialmente se considera pues cuando se ve pues al estudiante, ¿no? En un nivel C. Dice, realizas actividad física, pero no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros. Tienes dificultades para solucionar problemas, plantear estrategias de juego. Hay que seguir mejorando
el trabajo en colectivo para solucionar situaciones de juego. Esto corresponde pues al primer grado, pero se realiza por cada estudiante. Colegas, no se realiza esta descripción para todos, sino por cada estudiante, porque cada estudiante tiene una mirada diferente. Ahora, ¿cómo se realiza la valoración de la competencia al término de grado o periodo lectivo? Se obtiene considerando el calificativo obtenido en el último bimestre o trimestre, sin dejar de analizar el progreso de las competencias según los propósitos de aprendizaje. El nivel de logro de la competencia al término del periodo lectivo, en este caso, se va a expresar mediante un calificativo, que es pues C, B o AD, más las conclusiones descriptivas. En las conclusiones descriptivas, recordamos, son los logros, dificultades y recomendaciones para seguir aprendiendo. El calificativo anual de la competencia en la escala literal no se obtiene por promedios. Por ejemplo, acá tenemos, tenemos del área de educación física, está dividido en este caso por trimestre. Por ejemplo, en la primera competencia se desenvuelve de manera autónoma, tiene pues en el primer trimestre B, en el segundo trimestre B, en el tercer trimestre B. Entonces, el calificativo anual de la competencia es B y que no se obtiene sumando, en este caso por cada bimestre o trimestre, sino lo que prevalece es del último bimestre o trimestre, al igual que en la segunda competencia y la tercera competencia. Determinación del calificativo del área al término del año lectivo. Hay que recordar, el resultado del análisis global de los niveles de logro de las competencias asociadas al área también se van a expresar en un calificativo más conclusiones, las conclusiones descriptivas. Por ejemplo, si esto corresponde, tiene B, entonces hay que expresar en este caso las conclusiones descriptivas, los logros, dificultades y recomendaciones para seguir aprendiendo. El calificativo anual del área curricular no es un promedio de las competencias, no es competencia 1, competencia más competencia 2, más competencia 3, no es, colegas, Entonces eso ya está en la normatividad correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente lo que es la valoración del calificativo para determinar el calificativo del área al término del año lectivo. Tenemos acá el mismo ejemplo del área de educación física, Tenemos en el calificativo anual de la competencia se desenvuelve de manera autónoma, B, asume una vida saludable, B, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, A. Entonces, el calificativo anual del área es B, Entonces, una vez que tengamos el calificativo anual del área, se tiene que redactar también las conclusiones descriptivas del final del periodo. En este caso ya no es de cada competencia, sino tenemos que englobar en forma holística, de las tres competencias, la descripción, final del periodo. Bien, colegas, hemos compartido con ustedes esta experiencia que venimos trabajando desde nuestros espacios. Esperamos que les sea útil y le agradecemos bastante por la atención prestada y nos estaremos viendo pues en la próxima videoconferencia. Muchas gracias, colegas, y que tengan una buena tarde.